let me share with you the screen so you can help me with today's game, okay? There you go. I hope everybody can see the screen. On the screen, you have an example of how are we going to complete this game. So on your screen, you have has and hasn't. Do you remember when do you use this time? This specific auxiliary, has and hasn't. ¿En qué tiempo utilizábamos este? Do you remember? Present perfect. Exactly, present perfect. With present perfect, we use has or hasn't as an auxiliary. So here we have an example. Every time you see a picture with the word yes, as we have in the example, in the picture, we're going to complete rather with has or have. Como el auxiliar, si utilizaríamos have o has. Como auxiliar, si es una oración afirmativa. ¿Qué pasa si en el dibujito vemos lo siguiente? Si vemos ahí un no, es decir, con los brazos cruzados. Que la oración es afirmativa. Perdón, negativa. Obviamente ocuparíamos el auxiliar con la negación. En este caso, hasn't or haven't, dependiendo de el pronombre. Okay, so we're going to make a practice and then we complete the sentences. Let's start. So you're going to help me. First, we're going to make a small review of the past participle of some verbs, okay, because we use them in present perfect. Para recordar un poquito, me van a ayudar ustedes con el presente, con el pasado participio de estos verbos que tenemos los dibujitos. Paul Espinosa, ¿cuál sería el pasado de do? Done. Done, very good. Odalis, de go. Gone. Gone. Y de eat, Brandon. Eaten. Exactly, we have eaten. Let's continue with the past participle of the verb see. Paola. Seen. Exactly, seen, very good. Majo, el past participle of the verb make. Made. Exactly. And finally, we have past participle of take would be taken. Now we have 4. Past participle of the verb to drink. Catilema. Play it. The drink. I drink. I drunk. Exactly. Pero ya que nos dijiste el pasado participio de play, le vamos a unir de una vez. Carlitos, Carlos Matango, are you there? Yes, teacher. Past participle of listen. Listening. Thank you. And the past participle of the verb read would be read.
Recuerden que tenemos algunos verbos que si bien se escriben igual en sus tres formas, es decir, pasado simple y pasado participio, lo que cambia es la pronunciación, en este caso del verbo read, a pesar de que se escribe exactamente igual, la pronunciación cambiará y tendremos la pronunciación red, como el color rojo. Okay, so the past participle of read would be read. Now we're going to start with the phrases. So, according to the picture, which one would you choose? Vamos a ver, me va a ayudar a completar la oración Eric. Poco a poco va a ir saliendo las opciones. Tú me vas diciendo cuál iríamos eligiendo. She ¿Qué más? has eaten Exactly. ¿Qué más? Sorry. a lunch. Lunch. Okay, thank you so much. So she has eaten lunch. Can you help me, Alejandra, to complete this one? She hasn't Exactly. drowned Very good, drown. on the board. Very good, thank you, Ali. Lady, can you help me with this one, please? He Has read ¿Cuál sería? ¿Esta o esta? esa. Exacto. And the book. The book. Thank you, lady. So he has read the book. Let's continue with the next. Maria Judith, can you help me with this one, please? She Has taken, very good. a shower. A shower, excellent. En el dibujito le veíamos ahí que le caía todo el agua, ¿no es cierto? She has taken a shower, very good. So, Brandon, can you help me with this one, please? He has Very good. Será went, go, been, or goed? been Been, excellent. to America. Thank you so much. Don't forget that when you are talking to places you went, you use have been. ¿Sí? Para hablar de que han estado o que han visitado algunos lugares, países, ciudades, generalmente en el present perfect utilizamos been. I have been, she has been. Let's continue with this example. Let me help me with this, Catherine. I am not sure if I asked you already. And she hasn't Very good. drunk Thank you. coffee. Coffee. Esa es la única opción que teníamos que va according to drunk. Thank you. Help me please with this sentence.
Let's see. Aunque llegaron un poquito tarde, ¿podrías ayudarme a completar esta, Erika? Sí, teacher. Ok, A ver, they, exactly. hasn't, ¿Cuál sería el auxiliar para they? they haven't, Exactly, estamos hablando de dos personas. Haven't. clean, ¿Esta primera? Clement, Ok, climb it. ¿dónde está? A ver, the mountain, Excellent. They haven't climbed the mountain. Thank you so much. Can you help me with this one, please, Fabricio? Fabricio, are you there? Mientras se despierta Fabricio, Verónica me va a ayudar con esto. ¿Cómo nos quedaría esta oración? They Thank you. They have an Paul me está ayudando. They haven't. no, they have Ay, sorry. Let me see if I can. They have. played Very good. a board game. Exactly. Thank you, Paul. So they have played a board game. Si han jugado un juego de mesa. And we have two more sentences. As I was asking for, please. Let's see. Fabricio. Once again. Sí, teacher. ¿Cómo nos quedaría esta oración? She Ujú. hasn't Hasn't. y el otro es a ver. El verbo en pasado participio, ¿cómo nos quedaría? Don't. Don. It hasn't, Fabricio. she hasn't done her homework. Exactly. Her homework. Thank you. And finally, Yuya, can you help me with this? Okay, teacher. He We have he, has seen very good, an elephant. an elephant. Excellent. Excellent. So we have recognized or we have complete all these sentences.
So, do you remember? I think we're going to leave it right there because otherwise we're not going to leave it today because this is a really long game. But thank you guys for your participation or for helping me with this game. So now you remembered all the information of how to make present perfect sentences because we're going to see it on the on this class. We're going to remember all the content we have seen on unit number 8. Let me share with you again the presentation I prepared for you so we can see the objectives we have for today. I hope everybody can see the presentation. So we started, as you have seen, with this little game about present perfect tense. And what are we going to talk about today? Today we're going, as I said before a couple of times, we're going to be talking about present perfect and all the content of unit number 8. So we're going to make a review of the grammar of this unit. Remember that in unit number 8, we talk a lot about passive voice. When to use it, how to use it, how was this structure, how do we make the passive voice, especially passive voice in present and passive voice in simple past. So we're going to remember and make some exercises according to this topic. It means about passive voice. With the present perfect, we're going to remember how to use these two words, these two time expressions that are for and since. We're going to make some exercises as classwork, and that would be what are we going to cover today so far. So let's start with this passive voice. Do you remember what was this passive voice? ¿Qué era esta voz pasiva o cuándo ocupábamos esta voz pasiva? ¿Se acuerdan? Can you remember this passive voice? Look at this. Remember that we use this passive voice, or we prefer to use passive voice when we don't want to make an emphasis on who or what perform the action. When you just want to, we use passive voice when you just want to know who gets the action over who is getting the action. So that would be the use of passive voice. Sí, recordemos que lo más importante en la voz pasiva no es quién realiza la acción del verbo, sino por el contrario, más bien quién recibe esa acción del verbo. Sí, quién, qué o dónde se recibe la acción del verbo. La estructura es una estructura un poco peculiar, ¿sí? Cuando utilizamos este passive voice. So here we have some examples. The treasure was hidden on an island, ¿sí? Aquí lo más importante, como les decía en su momento, no es saber quién escondió el tesoro, ni cuándo se escondió el tesoro, ni dónde se escondió el tesoro, sino lo importante es saber que fue escondido. Algo fue escondido en algún lugar, sí, y ese algo es el tesoro. Lo más importante aquí es el objeto que recibe la acción.
Look at this. I was talking to you, or I was telling you that we are going to cover 2 tenses with passive voice. ¿Sí? La voz pasiva es un tema muy extenso. Extenso, ¿por qué? Porque tantos tiempos verbales como ustedes han visto hasta el momento son los que vamos a ocupar también en la voz pasiva. Es decir, imagínense, ustedes más o menos han visto unos 8, 9 o tal vez 10 tiempos verbales. Estamos hablando de present simple, simple past, simple future, you have present perfect, you have present continuous, past continuous, and so on. So according to the time we're talking to, we're going to use a specific passive voice form. ¿Sí? Es decir, que para cada tiempo vamos a tener una forma específica, una estructura específica para la voz pasiva. Esta vez únicamente vamos a hablar de 2 formas. Vamos a utilizar el present simple y el past simple. Ocupamos los dos tiempos más sencillos. ¿Sí? Que tendríamos presente simple y pasado simple. Ambos tiempos vamos a utilizarlos en voz pasiva. Miren qué tenemos aquí. En este cuadro ustedes pueden observar básicamente cuál es la composición tanto en presente, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos they sell organic vegetables in the shop. ¿Sí? Ellos venden vegetales orgánicos en su tienda. The same sentence you have in affirmative form, and negative form, and in question form. ¿Sí? Es decir, que aquí tenemos en las 3 formas posibles. Oración afirmativa, oración negativa y cómo preguntar. Mucho ojo que en esta columna, en la columna roja, ustedes tienen la oración cómo quedaría en su forma tradicional. Y como pueden ver, ustedes están viendo que es un presente simple. ¿Sí? Ellos venden vegetales orgánicos en la tienda. How do we change this sentence and form it or transform it into a passive voice? ¿Cómo cambiaríamos o cómo nos queda esta misma oración? ¿Sí? Una oración en presente, pero en este caso queremos ya hacerla en voz pasiva, es decir, que no sea lo importante quién realiza la acción, sino quién recibe la acción. Mucho ojo que el verbo principal, ¿sí? Si ustedes se daban cuenta, era el verbo vender. Entonces, lo primero que hacemos como para reconocer esta voz pasiva es identificar el verbo, ¿sí? En este caso, sell, y vamos a ver sobre quién recae la acción de este verbo, es decir, quién es vendido en este caso, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de vender. ¿Quién es vendido en este caso? Pues estábamos hablando de las vegetales o de las verduras orgánicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, primero van a ir los vegetales, que son los que reciben la acción. Look at this. That's why you have organic vegetables first. ¿Sí? Por eso tenemos aquí organic vegetables como primero. Y luego, para formar la voz pasiva, si estamos hablando de presente simple, vamos a ocupar el auxiliar o como auxiliar el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be en presente. En este caso estamos hablando de un plural. Recuerden, organic vegetables. Tenemos ahí la S al final que nos denota ese plural. Organic vegetables. Cuando hablábamos en plural, recuerden que ustedes van a tener básicamente tres formas en presente del verbo to be. Estamos hablando de is, de are
y de am. ¿Sí? I am, he is, or it is, and we, you, they, are. Como hablamos de un plural, estábamos hablando de esos vegetales, ¿no es cierto? De ellos. En este caso, utilizaríamos are. So, the verb to be in this case is are. Look at this, the verb to be, it's going to be always in present. ¿Sí? Lo que mantenemos en presente para la voz pasiva en este caso va a ser el verbo to be. Ese es el que va a ir en presente. ¿Por qué? Porque el verbo que ustedes tenían, ¿sí? En una oración activa, van a transformarlo al pasado participio, ¿sí? So we have over here the verb sold. There, let me just underline it so you got it clear. Organic vegetables are sold in the shop. Y completamos con el complemento. Exactamente estamos diciendo lo mismo en las dos oraciones que tenemos aquí, pero miren cómo se transforma la una de voz activa a voz pasiva. They sell organic vegetables in the shop too. Organic vegetables are sold in the shop. Remember that if you want to make these same sentences into a negative form, ¿sí? Si quisieran ustedes hacer esta misma oración, pero de forma negativa en una voz pasiva, ¿sí? Lo que negarían sería el verbo to be. Y lo mismo, este verbo to be nos sirve como auxiliar para la pregunta. ¿Sí? Es decir, que va a ir en el inicio. Por eso, miren, ustedes tienen en ambos casos, tenemos aquí aren't sold y tenemos are the organic vegetables sold. ¿Sí? Son los o están vendiendo vegetales orgánicos en esta tienda. Esa sería la estructura en una oración activa. Es mucho más fácil que ustedes se vayan dando cuenta de cómo formar esta voz pasiva cuando tenemos nosotros ya oraciones de ejemplo o completar oraciones en ejercicios. Ya vamos a hacer ejercicios para que quede un poco más claro. A ver, let's continue with the next. The next time we have is past simple. Ya vimos cómo formar la voz pasiva en presente simple. Y ahora vamos a ver cómo nos quedaría en pasado simple. So we have the same as before. ¿Cómo nos damos cuenta si debemos ocupar el presente simple o el pasado simple para hacer una oración pasiva? ¿Sí? Mucho ojo, tienen que ver o tener bastante cuidado. En este caso, bueno, tenemos cómo comparar, ¿no? Tenemos cómo comparar la oración activa. ¿Sí? Casi siempre les van a dar la oración activa para transformar a oración pasiva. Fíjense bastante bien la estructura de la oración activa. ¿Sí? Busquen componentes que les digan, esta oración está en presente, esta oración está en pasado, para que ustedes puedan ver cómo le transforman, ¿sí? En este caso, miren, cómo nos damos cuenta en el segundo caso. En la segunda columna le voy a poner la columna en color morado para que sea un poco más fácil de diferenciar, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que esta es una oración en pasado simple? Fijándonos principalmente en el verbo, ¿verdad? Yo les decía que lo primero que tenemos que hacer para transformar estas oraciones de activa a pasiva es darnos cuenta del verbo. En este caso tenemos they found. They found. Este verbo found ya lo tenemos en pasado.
Si no, no nos dice ahí they find, sino they found. ¿Sí? Ellos encontraron. They found an old letter in the box. So, ellos encontraron una carta antigua en la caja. ¿Sí? Esa sería cómo nos damos cuenta. Thank you, Brandon, for the information. Thank you. So we're going to continue with the next. ¿Qué otra forma tenemos para darnos cuenta que la oración está en pasado? Pues si por ahí ustedes encuentran el auxiliar did. ¿Sí? Recuerden que did nos da esa connotación de pasado. ¿Sí? De pasado, porque puede referirse al pasado del verbo hacer. ¿Sí? I did my homework. O también podemos ocuparla o estarla ocupando como auxiliar. Auxiliar ya sea en oraciones negativas o en preguntas. Recuerden que el auxiliar did se utiliza bastante en estos dos casos. They didn't find, ellos no encontraron, o did they find, ¿sí? Did they find an old letter? Aquí tenemos en ambos casos el pasado simple. Ahora, mucho ojo, en este caso nosotros ya reconocimos que el verbo principal que tenemos aquí es encontrar. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue encontrado? ¿Qué es lo que fue encontrado? ¿Sobre quién recae esta acción de encontrar? ¿Qué es lo que fue encontrado? Y tenemos la respuesta ahí mismo, ¿no es cierto? An old letter, una carta antigua. Eso fue encontrado. Por lo tanto, vamos ya ordenando nuestra voz pasiva y por tanto, pues ocuparemos o irá en primer lugar, pues lo que encontramos, ¿no es cierto? Por eso tenemos en este caso an old letter primerito. ¿Sí? An old letter. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Miren, si utilizamos el verbo to be en presente para hacer la voz pasiva presente, ¿qué vamos a utilizar para hacer la voz pasiva al pasado? ¿Qué tienen ustedes ahí? ¿O qué pueden observar en la columna de la voz pasiva? Tenemos was, ¿verdad? Was. ¿Qué sería el pasado del verbo to be? Recuerden que ustedes utilizaban was o were para hablar del pasado. Hoy sería el pasado del verbo to be. Was o were. Y en este caso estamos hablando de algo, ¿no es cierto? De un objeto. Por lo tanto, utilizaríamos el verbo to be al pasado was. ¿Sí? Tenemos an old letter was y va seguido del mismo verbo, pero en pasado participio, como les decía. So we have an old letter was found in the box. ¿Sí? Una antigua carta fue encontrada en la caja. ¿Sí? O se encontró en la caja, in this case. So, the same as before, lo mismo que para la oración pasiva en presente, si ustedes quieren negar o quieren preguntar, lo que les va a servir como auxiliar va a ser el verbo to be. En este caso, el verbo to be al pasado, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos wasn't para una oración negativa, ¿sí? An old letter wasn't found o was an old letter found. ¿Sí? Utilizaríamos ya sea para oración negativa también con su respectiva contracción, wasn't,
O para preguntar como un auxiliar tenemos aquí was. That would be like the shortest example or the shortest way to know the difference between present simple and past simple passive voice. Do you have any questions? Is everything clear? ¿Hay alguna duda? Todavía no está tan claro cómo convertir estas oraciones activas a oraciones pasivas, tal vez. Okay, if there are no questions, I think we can continue with some examples. Let me just erase this and we will make, here we have some examples. Aquí tenemos ya un par de ejemplos o un par de ejercicios más bien que nos van a permitir a nosotros comprender de mejor manera cómo cambiar estas o transformar estas oraciones. So, I don't think you can see it good. Let me change or swap into the book so we can see it in a clearer way. Denme un segundito, les voy a cambiar justo al libro mejor para que podamos ver de forma un poco más clara. Este está un poco pixelada la imagen. A ver. Here it is. Vamos a hacerle mucho más grande y así ustedes me van a poder ayudar a completar también estas oraciones. So let me change into the book. There we go. Ahí está. Ya tenemos proyectado, sí, las oraciones que me van a ayudar. Look at this. In this example, we have, let me just make a rectangle so you can see which exercise are we going to develop first. So first, we're going to cover this letter A. And in letter A, we have rewrite these sentences in the passive. Use the highlight words as the subject of the sentence. Don't include the doer. Miren, este ejercicio incluso está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque les dice, use the highlight words as the subject. Y él les está diciendo cuáles son los sujetos para la voz pasiva, es decir, sobre quién o sobre qué objeto recae la acción del verbo. Ya sabemos qué es lo que vamos a ocupar primero, ¿verdad? Entonces, miren aquí cómo tenemos. In the first example, we have somebody wrote the story 2 years ago. Somebody wrote the story 200 years ago. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar a voz pasiva. En este caso, ocupando lo que está subrayado como sujeto. Entonces, miren la respuesta que nos dan. ¿O cómo nos damos cuenta para transformar esta oración? Lo primero es reconocer el verbo, ¿no es cierto? En esta oración, somebody wrote the story. ¿Cuál es el verbo? Verónica, can you tell me what is the verb in this sentence? Yes, teacher. ¿Cuál sería el verbo en esta primera? Story. No el sujeto es quien recibe la acción, el verbo. Sería wrote.
Wrote, ¿verdad? Wrote. Wrote es el verbo. ¿En qué tiempo está este verbo wrote, Paul? Sorry, teacher. ¿En qué tiempo está el verbo wrote que ves aquí en la primera oración? En pasado. Exacto, está en pasado. Thank you. Eso es muy importante, darse cuenta en qué tiempo está el verbo. Entonces, Paul nos dice, bueno, entre Verónica y Paul, nos ayudaron a reconocer el verbo, que en este caso era wrote, y ya sabemos que es el pasado de el verbo write, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo transformaríamos ya esta oración a la voz pasiva? ¿Sí? Primero nos decía, ocupe lo que está subrayado como sujeto. Es decir, que lo que tenemos en amarillo va a ir primerito, ¿no es cierto? Por eso tenemos en la oración de abajo, miren, tenemos the story. The story, primerito. Entonces, lo que va en rojo iría primero. Luego, ya que me dijeron sus compañeros que el verbo estaba en pasado, ¿cómo sería o cuál es el pasado del verbo to be para transformar esta oración? Pues a voz pasiva. Miren, ocupamos el pasado y como nos referimos siempre a un objeto o una cosa, miren, en este caso tenemos was, ¿sí? El verbo to be al pasado. ¿Por qué utilizamos el verbo to be al pasado? Pues porque el verbo en la oración activa estaba en el pasado. En este caso tenemos the story was written, es decir, el mismo verbo, pero ahora en pasado participio. ¿Sí? The story was written 200 years ago. La historia fue escrita 200 años atrás, 200 years ago. So now, with that explanation, can you help me changing the next 6 sentences into passive voice, please? Ahora, ¿me podrían ustedes ayudar a cambiar todas las 6 oraciones que nos hacen falta, ¿sí? En voz pasiva. ¿Cómo nos quedarían estas 6 que tenemos ahí? Vamos a ver. Poco a poco ustedes me van a ir completando, aunque esta yo creo que va a ser sencilla. Yuyai, can you help me with number 2? Okay, teacher. My car was made in Germany. Ok. ¿Y el complemento? ¿Cuál sería el complemento de esta? Entonces, sería, primero iría my car, My car was, my car was. Y luego el pasado participio de make. lo mismo, made. Made. No maiden, Made. no, por si acaso. My car was made. Sí, made. Aquí me dice. A company. No. Ojo que el accompany. O in Germany. Exacto. In Germany sería el complemento. Este accompany, sujeto anterior, el sujeto en la voz activa. Ya para la voz pasiva no le necesitamos o descartamos ese sujeto. En este caso lo que queremos decir es mi carro fue hecho, sí, fue elaborado en Alemania. Thank you, Yoyai. So we have my car was made in Germany. Thank you. Let's continue with the next. Can you help me with the answer, please, Steven? Okay, teacher.
that book Mhm, isn't mhm. sold in your country? Perfect. That book isn't sold in your country. So we have ese libro, ¿no es cierto? Estamos ocupando lo que está en amarillo, subrayado en amarillo. Ese libro no es vendido o no se vende en tu país. ¿Sí? Esa sería la oración. Thank you. Sí, recuerden que hay algunos libros, lastimosamente, que tienen restricción para ciertos países. Hay países que no permiten cierta información o que cierta información acceda a su territorio, por lo tanto, nos encontramos que a algunos países no llegan ciertos títulos o libros publicados. Sí, por eso algunas veces tienen que adquirirlos en versión digital. Let's continue with number 4. Paola, can you help me with number 4? Sushi Mhm. is eaten by people all over the world. Yes, that's a good option. Thank you, Pao. Look at this. Sushi is eaten by people all over the world. Si Paola ya añadió, ¿sí? O no dejó aparte people, que era el anterior sujeto en voz pasiva. Recuerden que podemos poner o podemos detallar en una voz pasiva quién hizo la acción, ¿sí? Pero no es 100% necesario. Es una opción, ¿sí? Poner quién realizó la acción, pero lo más importante en la voz pasiva siempre va a ser quién recibe la acción del verbo. So, sushi is eaten all over the world. Podría ser una opción, ¿sí? El sushi es comido en todo el mundo. O podríamos decir sushi is eaten by people all over the world. Sí, el sushi es comido por muchas personas en todo el mundo. So we have all these possibilities. Let's continue with number 5. Can you help me with number 5, please? Let me see who's going to help me in this one. Odalis, can you help me with number 5? Yes, teacher. A ver. In the UK, the number one song is played on the radio every hour. Exactly. Thank you so much. The number 1 song is played. Como el verbo está en presente, pues vamos a ocupar el verbo to be en presente, ¿verdad? Is played on the radio every hour. Thank you. So we have the answer of number 5. En number 6, alguien también me iba a ayudar con la número 5. Por ahí escuché la voz de un chico que me decía yo. Who wants to help me with number 6? No volunteers. Let's
try to make this sentence into passive voice. Teacher. Acabo de llegar, pero Katy ya tiene activado el micrófono. Sería a window Ujú. was in the night. ¿Cómo nos quedaría el verbo? Ahí sería a window broken. Otra vez, a ver, a window, hasta ahí estamos bien. Window was broken in the night. Exactly. Broken in the night. Very good. So a window was broken in the night. Thank you so much, Kat. Let's continue with number 7. Can you help me with number 7, please? Carlitos, are you there? Carlos Matango, are you there? Okay. Teacher. Yes. Help me, please, Fabricio, with number 7. Yeah, India wasn't described very well in the article. Thank you so much. Excellent. So, India wasn't. ¿Por qué utilizamos la forma negativa? Porque teníamos en la voz activa didn't, ¿verdad? So, India wasn't described very well in the article. Thank you so much, Fabricio. So with that information, I think we are ready to move to the next exercise. You did an awesome job with this passive voice. Muy buen trabajo con la voz pasiva. Parece que ya está un poco más claro. So let's continue with the next. In the next blue rectangle, which is going to be, by the way, letter B. Sí, vamos ahora a la letra B. We're going to read what we have. Rewrite the sentences in the passive. Include the doer in the sentence. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerdan que en la primera parte nosotros omitimos quién realizó la acción, salvo la oración 4 que nos ayudó a desarrollar Paola, y ella nos incluyó quién comía, ¿no es cierto?, el sushi. Recuerden que cuando ustedes quieren incluir quién realiza la acción en una voz pasiva, van a utilizar siempre esta palabrita by. ¿Sí? Pero después del verbo, ya en su voz pasiva. Después del verbo o incluso después del complemento también podríamos hacerlo. Miren, vamos a continuar utilizando todo lo que está iluminado en amarillo como nuestro, el objeto que recibe la acción, ¿sí? En la voz pasiva, es decir, lo que vamos a utilizar primero. Por lo tanto, leamos la primera oración. Tenemos Frank Gehry designed the Guggenheim Bilbao. ¿Sí? Es decir, primero vamos a utilizar lo que tenemos en amarillo de Guggenheim Bilbao. Was designed, fue diseñado, ¿sí? Was designed. Y vamos a añadir quién diseñó, ¿sí? En este caso utilizando by Frank Gehry. Lo que antes era el inicio de nuestra oración en una voz activa, se convierte ahora ya en el final de nuestra voz pasiva. So, how would it be? ¿Cómo nos quedaría entonces la oración número 2 en voz pasiva? Can you help me? Can you help me, please, Paolo?
Sé que debe ser un poco complicado porque llegaste un poquito ya tarde, te uniste un poquito tarde a la clase, pero vamos intentando transformar esa oración a voz pasiva, Paola. Me, teacher. Ok. Help me with the answer. ¿Cómo nos quedaría? Channel number 5 perform was worn by Marilyn Monroe. Exactly. Thank you. Perfect, Yuyai. Exactly. So we have Chanel number 5 perfume was worn by Marilyn Monroe. Thank you so much. So we have the answer, or how would it be? This number 2 into a passive form. Very good. Let's continue with number 3. Does anyone want to make number 3? ¿Quién me quiere ayudar con la número 3? ¿Cómo nos quedaría? Me, teacher. I have Paolo. problem with my computer. Don't worry. ¿Cómo nos quedaría? The Taj Mahal was visited every year by 3 million people. Sí, ¿podrías repetirme cómo nos queda el verbo de Taj Mahal? Is visit. Ojo, la estructura está correcta en su mayoría, Paolo. ¿Qué tengo que acotar? Que si nosotros ponemos, déjame poner, te voy a poner aquí, visit, así me dijiste, ¿no es cierto? Every year by 3 million people. Was visited. A ver, ya me cambiaste, ¿no es cierto? Visited. Vamos a ver. Como para darse cuenta o para que estés más seguro, Paolo, de qué debes utilizar o cómo debe ir el verbo, hay que hacer un pequeño ejercicio. Siempre fíjate cómo está escrito el verbo en la oración activa. ¿Sí? En este caso, mira, tenemos visit, ¿no es cierto? Está en presente. Si estuviese este verbo como visited en pasado, ¿sí? Utilizaríamos, como tú me dices, was, es decir, el verbo to be en pasado. Pero como está en presente, vamos a utilizar el verbo to be en presente. ¿Cuál sería el verbo to be en presente aquí? Visit. Ese sería nuestro segundo verbo, el verbo to be. Is, ¿no es cierto? Por ahí ya te ayudó una compañerita. Is, ¿sí? Justo tú no estuviste en esa explicación, pero ya la mayor parte de tus compañeros saben cómo reconocer estos dos. Justo solo como para una pequeña revisión, Paolo, estábamos revisando cómo transformar las oraciones activas que estén en presente y en pasado simple. ¿Cómo transformaríamos esas oraciones a voz pasiva? Entonces, lo más importante, thank you for the information, Alejandra. Lo más importante para el momento que tú vayas a transformar una voz activa a una voz pasiva es, número 1, darte cuenta del verbo, ¿sí? Entonces, primerito que vas a hacer es reconocer el verbo en qué tiempo está escrito.
Aquí, como te decía, el verbo está en presente. Mira, en la oración número 2 teníamos el verbo, pero en pasado. Por esa razón, para transformar a voz pasiva, ocupamos el pasado del verbo to be y el mismo verbo que vimos aquí en pasado, pero en pasado participio. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando hablamos nosotros de oraciones en presente. En este caso, la oración que te tocó, tenemos visit, ¿sí? Visitar en presente. ¿Qué vamos a hacer para transformarle a voz pasiva? Ocupamos el verbo to be en presente, pero algo que comparten tanto presente como pasado para voz pasiva es que el segundo verbo, en este caso visited, va a estar en pasado participio. Por eso nosotros en la anterior oración, en lugar de poner were, ¿sí? Igual, utilizamos worn, que es el pasado participio de este verbo llevar puesto, o que sería wear, ¿no es cierto? So, just take into account that, Paolo. Mucho ojo con eso, Paolo. Igual, si tienes alguna duda, podemos seguir intentando otros ejercicios. Can you help me, guys, with number 4? ¿Cómo nos quedaría la número 4? Hey, teacher. Fabricio, y luego me ayudas tú. A ver, Fabricio. Many parts of London were destroyed by a fire in 1666. Exactly, perfect. Many parts of London. Mucho ojo con esto también, ¿no? Muchas veces veo que en ejercicios o en trabajos, ustedes ponen por ahí los nombres de las ciudades con minúsculas. Esos son errores de puntuación, ¿sí? Let's use the capital letters when we have to. No se olviden de ocupar las letras mayúsculas donde deben. So many parts of London were destroyed in 1666 by a fire. Or by a fire in 1666. Cualquiera de las dos opciones es válida. Puede ir primero by a fire y luego el año, o primero el año y después by a fire. Very good. So now you can help me with number 5. Ahora sí. La chica que me va a ayudar con la anterior. Sería Pluto was discovered in 1939 by Clay Tombaugh. Very good. Yes. So Pluto was discovered in 1930 by Clay. Teacher, es de night. No es de, me confundí. Sí, don't worry. Oh. Sí, ya me hiciste dudar. Digo, sí, estoy ciega, pero no tanto. Okay, so Pluto was discovered in 1930 by Clay Tombaugh. So you did an awesome job in this one. You used the preposition by. Ya utilizaron ya la palabra by para introducir a quién fue el que realizó esta acción. Excellent. Now, what are we going to do? We're going to make these words into questions. Recuerden que nosotros tenemos voz pasiva tanto de forma afirmativa, de forma negativa, y también podemos crear preguntas utilizando esta voz pasiva. Ahora vamos a completar nuestra última parte, sí, el ejercicio C.
Y en este nos dice, put the words in the correct order to make questions in passive. Es decir, que ya nos queda nada más hacer preguntas en voz pasiva. ¿Cómo nos quedarían? Tenemos, miren ya el ejemplo, el primer ejemplo, que nos dice, where was the film made? Where was the film made? So, what do you think? How would it be number 2? ¿Cómo nos quedaría la número 2? When was the book written? Exactly, perfect. So, when was the book written? ¿Cuándo fue escrito ese libro? ¿Sí? When was the book written? Let's move to number 3. How is cheese made? Exactly. So, how is cheese made? ¿Cómo está hecho el queso? See, how is cheese made? Very good. And the last one, how would it be? When was your bike stolen? Thank you, lady. So, when was your bike stolen? ¿Cuándo fue robada tu bicicleta? Thank you so much, guys. So, excellent job with this passive voice. Muy bien, están ya filitos para hacer oraciones en voz pasiva, ya sea en presente o en pasado. Muy bien. Now, can you remember? Let me just move once again. Me voy a saltar a la presentación para volver a hablar de otro tema gramatical que vimos en la unidad 8. En la unidad 8 nosotros también hablamos sobre algo en específico del present perfect. ¿Sí? Por eso iniciamos la clase con ese pequeño juego. Recuerden que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Bueno, al menos yo les he dicho a mis estudiantes cuando aprenden el present perfect, que la mejor forma de darnos cuenta del present perfect no es únicamente por el auxiliar, ¿sí? Ustedes me decían al inicio que el present perfect utiliza el auxiliar has or have, ¿sí? Pero adicional, nosotros podemos darnos cuenta que es un tiempo present perfect si vemos algunas palabras que nos indican una time expression, ¿sí? Palabras que ya nos denotan las expresiones de tiempo. Generalmente las palabras más utilizadas con present perfect van a ser already, yet, just, ¿sí? Esas tres que ya aprendieron antes, already, just, and yet. Pero también tenemos palabritas como for and since. For and since nos sirven o nos permiten a nosotros saber que estamos hablando de un present perfect tense. ¿Sí? ¿Cuál es o cuándo ocupamos este present perfect? Solo como para una pequeña, un pequeño recordatorio. Este present perfect tense se utiliza cuando nosotros estamos hablando de una acción que ocurrió en el pasado, ¿sí? Esta acción inició en el pasado, pero todavía tiene sus consecuencias en el presente, ¿sí? Todavía tiene su repercusión en el presente o todavía sigue ejecutándose en el presente, es decir, que puede seguir repitiéndose en el presente y tal vez en el futuro. A eso se refiere o en esos casos nosotros utilizamos el present perfect. Una de las formas o de los usos más comunes es hablar de las experiencias. Es decir, I have been in Europe twice, let's say. ¿Sí?
he estado en Europa 2 veces, pero como todavía sigo viva, puedo seguir viajando a Europa una tercera vez en el futuro, ¿no es cierto? Esos serían algunos de los casos en los que podemos utilizar este present perfect tense. Ahora, nos vamos a dar un pequeño, como les decía, una pequeña revisión del uso cuando utilizamos o qué significa estas palabritas tanto for and since, cuando las vamos a utilizar en presente perfecto. So, we're going to use this word for, ¿sí? A pesar de que en español tienden como a tener un significado muy similar, ¿sí? Hay una diferencia entre el uso de for y since. Este for lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de un periodo de tiempo. Es decir, que la acción que estamos hablando en presente perfecto, esa acción inició en un momento y pues la hemos realizado hasta determinado momento. ¿Sí? Es decir, que comprende un periodo de tiempo. Hablamos de 5 meses, de 8 años, tal vez estamos hablando de 2 días, ¿sí? A pesar de ser un periodo corto, es un periodo de tiempo. ¿Sí? O por décadas. Por ejemplo, podríamos decir por décadas. He jugado fútbol por décadas. ¿Sí? I have played football for ages. ¿Sí? Entonces, este for nos permite hablar de un length of time or period of time. ¿Sí? Estamos hablando o denotamos un periodo de tiempo. What about or what's the main difference with this since? ¿Sí? Si bien es cierto, en español ustedes lo entienden como por tanto tiempo, ¿sí? Ese por ya nos incluye el periodo de tiempo. ¿Qué es la diferencia con since? Since, por otra parte, este since se refiere a desde, ¿sí? En español tendría su significado como desde. Quiere decir que nosotros estamos especificando desde el momento en el que inició esta actividad. ¿Sí? Un punto específico en el pasado en el que empezó todo, en el que empezó a realizarse esta actividad, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un punto más concreto, somos mucho más específicos. So, since we're going to use it for a specific point in time. For example, what is specific? ¿Qué es algo un poco más específico? Sí, estamos dando como el punto de partida en el que empezó todo. Es decir, que podemos utilizar años, podemos utilizar se podría decir como una época en específico de nuestra vida. Por ejemplo, cuando era niño, ¿sí? O desde que yo era niño. Since I was a kid. Okay, so we can use it also with years. ¿Sí? Podemos utilizar también con años. Por ejemplo, desde o a partir del año pasado. ¿Sí? Ustedes me van a decir, pero desde el año pasado o a partir del año pasado suena como un periodo de tiempo. Mucho ojo que ustedes están en este caso, al utilizar since, ustedes están especificando desde qué momento empezó la acción. For example, here we have some sentences. We have, for example, since his wife went away, he has been waiting for her. ¿Sí? Desde que su esposa se fue, ¿sí? Desde que su esposa se fue es un punto específico o un momento exacto en el pasado en el que empezó algo. ¿Sí? Desde que su esposa se fue, él sigue esperando por ella. ¿Sí? Eso es lo que él está haciendo desde ese momento. He has been waiting for her. O miren, tenemos este otro caso. I haven't been on holiday. Y no he estado de vacaciones since last year. Desde el año pasado. No he estado de vacaciones desde el año pasado.
Do you have any questions about the use of for and since? Maybe something is not so clear. ¿Alguna duda o pregunta sobre el uso de este since? Miren, también en la pantalla ustedes tienen un poco de ideas o ya de ayudas de cuando vean, por ejemplo, estas palabras, cuando ustedes vean 5 minutes o cuando ustedes vean 2 weeks. I'm sorry, I just went right to the examples. Miren, cuando ustedes vean este tipo de palabras, generalmente van a utilizar for. Si ustedes utilizan, por ejemplo, 5 minutes, 2 weeks, 6 days, 7 months, 10 years, 2 centuries. Miren, 2 centenios se dicen. Ok, 2 centuries, half an hour, a while, a long time, or ever. Sí, por eso han escuchado ustedes forever. No te he visto. It seems forever, parece una eternidad, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean estas palabritas, generalmente van a utilizar ustedes la palabra for. Pero cuando ustedes vean por el contrario palabras como 6 o'clock, 2nd of June, Thursday, March 1995, 1991, I was young, the beginning of time, ¿sí? Estamos hablando de puntos un poco o de situaciones mucho más específicas, ¿sí? Estamos siendo específicos al decir un día en el que pudo haber empezado algo, un mes en el que pudo haber empezado algo, ¿sí? Mucho más exacto si es que ustedes dan la fecha exacta, ¿no es cierto? Con día, mes y año. Muchísimos más exactos. Pueden ocupar únicamente el año también o, como decíamos, etapas de la vida. Por ejemplo, when I was young. Sí, cuando era joven, eso se ocupa mucho. When I was young, I had been in many places, or I had played football since I was young. ¿Sí? Jugaba fútbol desde que era joven. Estamos hablando de este when I was young o was young. Cuando era joven nos referimos prácticamente a los años de adolescencia. Entonces, cuando ustedes quieran referirse a esa etapa de su vida, pueden utilizar since I was young. The beginning of time que tenemos aquí es para referirse al inicio de los tiempos. Es decir, cuando ustedes quieran hablar de cosas prehistóricas. ¿Sí? Since the beginning of time, desde el inicio de los tiempos. Esta es una frase que van a encontrar mucho en libros de historia, ¿sí? O tal vez en películas, pero sí es válido, sí se utiliza. Since the beginning of time, desde el inicio de los tiempos. También se lo lee mucho en la Biblia, se encuentra esas expresiones. Let's continue with the exercise then. Me van a ayudar ahora con los ejercicios. ¿Cómo nos quedarían estas oraciones? Let's start with exercise A. Vamos con el ejercicio A. So we're going to use for or since. ¿Sí? Vamos a utilizar for o since. ¿Qué utilizarían ustedes con week? A week. For. Semana. For a week. Very good. For a week. A long time. For a long time. For a long time. Very good. No te he visto por un largo tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un periodo de tiempo largo. For a long time. Very good. Last weekend. Since last week. Since last weekend. Very good, Ale. Thank you. Since last weekend. Desde la semana anterior.
El fin de semana anterior. Thank you so much. Since last weekend. Let's continue with number 5. 4 or 5. 4 or 5 minutes. Very good. 4 or 5 minutes. I was a child. Since. Excellent. Estamos hablando de un punto específico de nuestra vida, ¿verdad? What about July? Since. Thank you, Erika. Recuerden que cuando hablábamos de días, meses o años, utilizábamos since July. 1,000 years. For. Cuando hablábamos de una cantidad de años, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de 8 años, 5 años, en este caso 1000 años. For 1,000 years. Yesterday. Since. Excellent. Since yesterday. Desde ayer. Very good. 4 months. 4 months. Miren la diferencia entre escribir el mes exacto, el nombre del mes, y en utilizar la palabra meses. ¿Sí? Si utilizan la palabra meses, utilizaremos for. Y por el contrario, si ustedes especifican exactamente el mes, for example, January, February, July, August, December, vamos a utilizar since. Very good. What about 10 days? 4. 4. Es un periodo de tiempo. Very good. 4. I last saw you. Since. Thank you, guys. Thank you. Desde la última vez que te vi. Since I last saw you. Since I last saw you. Sí, desde la última vez que te vi. Very good. So now I think we can move to part B. In part B, we have rewrite the sentences with the present perfect and for or since. Y vamos a completar las oraciones utilizando for and since. ¿Cómo nos quedaría? La primera tenemos I work here y tenemos el mes, January. Lo único que hacemos para básicamente unir esas dos oraciones es elegir for o since. ¿Cómo nos quedaría la número 2? Esta vez me va a ayudar Paolo. ¿Cómo nos quedaría la número 2? I live here. Perdón, teacher. I live here. ¿Utilizarías for o since? For. For 3 months. Very good. So, I live here for 3 months. Vivo aquí por ya 3 meses, ¿no es cierto? Es un periodo de tiempo. Thank you. Paul, can you help me with number 3, please? Science. Exactly. Since. So he holds the record since the last Olympics. Él mantiene ese récord desde las últimas Olimpiadas. Since the last Olympics. Very good. Something I just didn't told you before is that the pronunciation of this word is since. ¿Sí? No se olviden, mucho ojo con la pronunciación de since. No es science ni de otra forma since, tal cual. De hecho, si quieren, ustedes pueden buscarlo en un traductor, la forma de pronunciar. Tanto en británico como en inglés americano, la pronunciación de la palabra es since. So, very good. Number 4. Let's move to number 4. Can you help me, Verónica? Number 4.
She owns that car. La número 4. For o since, Vero. She owns the car. Since. Exactly, since. La E es una E silenciosa en este caso. ¿Sí? En este caso nos quedaría since. She owns that car since 2011. Very good. Number 5. Number 5, please help me, Odalis. They have been married for 2 days. Very good. They have been married for 2 days. Han estado casados por 2 días. Number 6, can you help me, Erika? I don't listen to pop music. My teacher. Listen pop music for Yes. Even though you have some connection problems, a pesar de que tienes un pequeño problema de conexión, sí logré escuchar tu respuesta, Erika, gracias. So, I don't listen to pop music for a long time. Very good. Let's continue with number 7. Alguien por ahí me dijo yo. Yes, teacher, me. Fabricio, ¿cómo nos quedaría? Science, we had a fight. Very good. We're not friends since we had a fight. Si no somos amigos desde que tuvimos esa pelea. Let's continue with number 8. Eric. Eric, are you there? I don't have a TV in my home. ¿Qué nos quedaría en la número 8? I don't have a TV in my home. What do you think? For or since? For, very good. Thank you, Yuyay. For a few years. No tengo televisión en mi casa por algunos años. For a few years. And the last one, can you help me please, Stephen? He doesn't eat meat. Teacher, una pregunta. ¿Y lo anterior también hubiera quedado bien con since? O sea, desde algunos años. No estamos siendo tan específicos. Esa sería la diferencia porque no ocupamos since. Utilizaríamos since si tal vez me dices desde, por ejemplo, no tengo una televisión en mi casa desde que tengo 5 años. Since I was 5. Tiene que ser más específico, entonces, por ser el Sí, cuando ocupas el ya. since, estás especificando claramente desde qué momento pasó eso. Esa sería la diferencia. Y aquí como utilizamos a few years, sí, por algunos años, no estamos siendo como que tan concretos con desde cuándo. Solo hablamos de forma general en algunos años. Esa es la diferencia. Steven, ¿cómo nos quedaría en la número 9? Okay, teacher. He hasn't eaten meat since New Year's Day. Exactly. En este caso, por ejemplo, utilizamos since porque estamos siendo muy específicos con una fiesta, ¿sí? Tenemos un holiday aquí que es New Year's Day, el día de Año Nuevo. Es un punto muy específico. Si alguien dice,
el día de Año Nuevo o el día de Navidad, ustedes saben exactamente a qué día del calendario nos referimos, ¿sí? Entonces, es una fecha muy específica y por eso utilizamos since. Thank you, guys. So we're about to end. We have just 2 more exercises left. Here we have complete the questions. Ahora me van a ayudar ustedes a completar estas preguntas utilizando ya el present perfect. ¿Cómo estructurábamos las preguntas en present perfect? ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, la primera? How long? Have you studied English? Very good, Vero. Have you studied? Very good. How long have you studied English? Thank you. Let's continue with number 2. ¿Cómo nos Me, teacher. quedaría? How long? Fabricio. Has she lived in this area? Has she lived in this area? Number 3, Mr. Bell. How long Mr. Bell has taught, me parece que es. Taught, ajá. Mucho ojo con el orden, ¿no? Primero utilizamos el auxiliar y luego el sujeto, Paul. ¿Cómo nos quedaría? How long has Mr. Bell taught? Has Mr. Bell taught me? Very good. Taught at this school. Number 4. How long? ¿Cómo nos quedaría? How long have we had our passports? Exactly. Thank you. How long have we had? Miren que el verbo have que tenemos ahí va en pasado porque es nuestro verbo principal. El primer have sería nuestro auxiliar y el segundo que ya tenemos al pasado es nuestro verbo principal. So, how long have we had our passports? Very good. And the final question. How long Has he been? has he been? Okay. Very good. How long has he been a football fan? ¿Por cuánto tiempo ha sido él un fanático del fútbol? ¿No es cierto? How long has he been a football fan? Very good. Finally, we're going to complete the last part of this exercise. Complete the sentences. Use past, simple, or present perfect. Esto es algo que generalmente les atormenta a los estudiantes. ¿Cuándo utilizo pasado simple y cuándo utilizo pasado perfecto? ¿Sí? ¿Cuándo utilizo I worked y cuándo utilizo I has worked? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos? Mucho ojo. Pasado simple para acciones que iniciaron en un punto exacto del pasado y terminaron en el pasado. ¿Sí? Solo para que quede como constancia de diferencia, déjenme anotarles en un post-it por aquí una línea del tiempo pequeñita. So we have past, para darnos un poco cuenta de cómo nos quedaría miren la diferencia que tenemos. Sí, no sé si es más fácil así o creo que no se va a ver al revés. Les voy a compartir la pantalla. Sí, así es más fácil.
¿A qué me refería? Miren, cuando ustedes hablan en pasado simple, estamos hablando de una línea del tiempo. Disculpen la línea chueca. Ahí. Y estamos hablando del pasado, ¿no es cierto? Past simple, nos dice pasado simple. Nosotros nos referimos o utilizamos el past simple cuando hablamos de una acción que inició aquí en el pasado. Es decir, I started cooking. ¿Sí? Empecé a cocinar o empecé a viajar o etcétera, etcétera. En el pasado. Y esa acción también la terminé en el pasado. For example, let's say, I did my homework yesterday. Hice mi deber ayer. Eso quiere decir, ayer es del pasado, ¿no es cierto? Y empecé ayer, que es el pasado, y terminé ayer, que es el pasado, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de simple past sería, como les decía, I did my homework yesterday. ¿Sí? Entonces, esa acción la empecé en el pasado y la terminé en el pasado. Todo sucedió en el pasado. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de un present perfect? ¿Sí? Ya está. Esta línea del tiempo está más bonita. Sí, cuando hablamos del present perfect, vamos a tener 2 puntos. Bueno, también podríamos tener 3 puntos. No tenemos inconveniente con eso. Pero para el present perfect tense, let me write over here. Para utilizar ustedes un present perfect, vamos a tomar 3 puntos. Ya en este caso podemos ocupar presente, pasado y futuro. Si tenemos aquí el past, el pasado, tenemos el presente y también tenemos el futuro. Y tenemos 3 líneas de tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Qué pasa con el present perfect? Yo ya les adelanté un poco antes y les decía que el present perfect ustedes lo utilizan cuando realizan una acción en el pasado, inició en el pasado y puede continuar en el presente y también puede continuar o puede repetirse en el futuro. Por ejemplo, les decía, vamos a utilizar, cambiamos de sujeto. She has played soccer since she was 8. Okay, aquí tenemos una oración en present perfect, ¿no es cierto? Ella ha jugado fútbol desde que tenía tenía 8 años, ¿no es cierto? She has played soccer since she was 8. Es decir, que vamos a suponer que en algún punto del pasado, ¿no es cierto? Tal vez en el año 2000, en el año 1900 algo, ella tenía 8 años. Desde ese momento en el pasado, ella empezó a jugar fútbol. Puede ser que hoy en el presente esta chica tenga, vamos a suponernos que tenga 18 años o 20 años en el presente y sigue jugando fútbol. Y quién quita y tal vez en unos 10 años más que ella tenga 28 años o 30 años, ella siga jugando fútbol. ¿Sí? Es decir, que estas acciones en present perfect se siguen repitiendo. Miren la diferencia entre ambos tiempos. En el pasado simple, la acción inició en el pasado y se acabó en el pasado. ¿Sí? Pero en present perfect puede seguir desarrollándose. Es decir, mientras el sujeto siga con vida, puede seguir desarrollando las acciones. Esa sería la diferencia principal entre past simple y present perfect. Sí, muy aparte de la estructura gramatical.
Ahora, me van a ayudar a completar el último ejercicio. Y vamos a completar el último ejercicio con el, ya sea simple past o present perfect. So let's continue with the last exercise we have. Vamos con el último ejercicio. ¿Cómo nos quedaría la última parte? Work here for 10 months. ¿Qué creen ustedes que será? She has worked. Ok, simple, me dicen con present perfect, ¿no es cierto? She has worked, very good, for, let me write it here. Ojo que también podemos ocupar la contracción, ¿no? She's worked, she has, es la contracción de has. She's worked here for 10 months, very good. ¿Qué tal con la segunda? She started. She ¿cómo nos quedaría la número 2? She. Número 2 sería past simple, teacher. Sí, past simple, very good. Entonces, Started work. she did start work last July. Okay, thank you. Just as a short explanation, solo como una pequeña explicación. ¿Sí? Muy bien, utilizamos nosotros el pasado simple, ¿no es cierto? She started work. Sí, ella empezó el trabajo. He visto que escriben mucho en oraciones afirmativas, she did start. Ojo que el auxiliar did lo ocupamos solo para preguntar o para oraciones negativas o para respuestas. Yes, she did. Yes, I did. Pero el auxiliar generalmente va a estar en oraciones negativas y en preguntas. ¿Por qué? Porque si ustedes ocupan un auxiliar did en una oración afirmativa, modificaría el verbo. Y recuerden que la peculiaridad de un pasado simple es que ustedes pueden reconocer a plena vista que es pasado cuando ven la terminación ed en el verbo, ¿sí? En un verbo regular, o cuando ven que es un verbo irregular y ven su forma al pasado. Por ejemplo, de sí, si ustedes ven so, ya saben que están hablando del pasado. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, cuando utilicen pasado simple, el auxiliar did solo para oraciones negativas y para preguntas. So, in this case, we have, she started work last July. Ella empezó el trabajo el julio pasado. What about number 3? What do you think it is? ¿Cuándo? Tu carro. ¿Qué será? Past simple. Very good, Diana. ¿Cómo nos quedaría entonces? Did you boot? Exactly. Exactly. Ahora sí ocupamos el auxiliar. When did you buy? When did you buy your car? ¿Cuándo compraste tu carro? What about number 4? ¿Será simple past or present perfect? Present perfect. Exacto, Ale.
¿Cómo nos quedaría entonces? How long? Have you had? Exactly. Have you had your car or this car? ¿Por cuánto tiempo? Miren, ya tienen ustedes incluso una pista. Cuando ustedes vean esta question word, how long, ¿sí? Cada vez que vean how long, casi siempre va a estar acompañado de present perfect. How long have you had? ¿Por cuánto tiempo has tenido este carro? How long have you had? Let's see number 5. ¿Qué creen ustedes? Simple past or present perfect? Present perfect. Exacto, Steven. ¿Cómo nos quedaría entonces? We haven't. Sí. No, we haven't. ¿Cuál es el pasado de? Acordémonos del pasado. How? No, sí. Exacto. We haven't seen him since. Sorry, que ya te tapé con ahí está. Since last summer. We haven't seen him. We haven't seen. Exacto. No, no es doble E y una N. Exacto. So we haven't seen him since last summer. No lo hemos visto desde el verano pasado. What about number 6? Sería past simple or present perfect? Past simple. Past simple. ¿Cómo nos quedaría entonces? We didn't see him in October. Exactly. Thank you, Pau. So we didn't. En este caso, como tenemos oración negativa, utilizamos el auxiliar con la negación. We didn't see him in October. No lo vimos en octubre. Es decir, que pasó todo octubre y nunca tuvimos la oportunidad de ver a esta persona. Miren que ocupamos el mismo verbo, los mismos sujetos, pero nos damos cuenta de qué tiempo utilizar. Básicamente, lo que nos ayudó en la primera, en la número 5, era que teníamos ahí la time expression since. Ya viendo ese since ahí, sabemos que es present perfect de una, ¿no es cierto? Y en el otro caso, pues hablamos de que no hemos visto a alguien en ese mes exacto del año, ¿no es cierto? We didn't see him in October. No lo vimos en octubre. Let's continue with number 7. We have the same case. What do you think it's in number 7? Present perfect. Present perfect. Yuyay, ¿cómo nos quedaría? I have loved animals when I was a child. We have a difference here. Mucho ojo aquí. Tenemos una diferencia. Sí, es verdad que nosotros estamos ocupando un momento específico de nuestra vida, ¿no es cierto? I was a child. ¿Sí? Sería muy diferente, ¿sí? Si nosotros tuviésemos ahí since I was a child. Pero tenemos únicamente, lo que tenemos ahí en el complemento nos dice animales cuando era niño. Cuando era niño, es decir que estamos volviendo al pasado. Algo pasó en el pasado. ¿Y cómo nos quedaría? En este caso no estamos hablando de presente perfecto. Si en lugar del when tuviésemos since, sí sería present perfect. Pero en este caso de un simple past. ¿Cómo nos quedaría? I loved animals when I was a child. Exactly. Yo amaba a los animales cuando era niño. ¿Sí? I loved animals when I was a child. Un indicador de que es pasado simple, ¿sí? De que simple past es esta palabrita when.
when se utiliza mucho, mucho antes o con oraciones que estamos hablando en simple past. What about the next one, number 8? ¿Cómo nos quedaría? All my life. ¿Qué les dice? Toda mi vida. ¿Será simple past? ¿Será present perfect? Present perfect. Exactly, Pau. ¿Cómo nos quedaría? I have loved animals all my life. Exactly. I've loved animals all my life. Sí, yo he amado los animales toda mi vida. Ojo que sigo viva. Eso quiere decir que mañana, que es un futuro, seguiré amando los animales. Es decir, que es una acción que inició en el pasado, tal vez desde que nací, ¿sí? Continúa en el presente y va a seguir continuando o ocurriendo en el futuro. Por eso utilizamos, en este caso, present perfect. So I've loved animals all my life. Thank you so much, guys. So excellent job. Excellent job doing this. Now I think you're ready to start with your classwork. So let me share with you what do you have today for classwork. And you can start developing it. As the previous class, ¿sí? Así como la clase anterior, esta clase ustedes me van a ayudar a completar nuevamente una hoja interactiva. Esta vez la hoja va a ser sobre, let me show you, so everybody can see it. Vamos a ver. Here it is. On your screen, you have the classwork for today. So today's classwork is passive voice. Vamos a seguir reforzando esa voz pasiva, tanto en presente como en pasado. ¿Sí? Para eso nosotros vamos a realizar esta actividad. Son, me parece, 1 o 2 hojas interactivas. Let me show you. Una vez que abran el link que les voy a enviar al chat de Zoom, ¿sí? Ustedes van a poder abrir la hoja interactiva. Y miren qué les va a aparecer esto. Y ustedes miren, ahí ven, present simple passive, ya les dice, ¿no es cierto? Al inicio les dice present simple passive. Es decir, que todas esas oraciones van a ir en voz pasiva en presente. Ya les están dando la pista ahí. En la segunda parte tenemos past simple passive. Todas esas oraciones, esas 10 oraciones van a ir en voz pasiva, pero en pasado. ¿Sí? Y luego, miren qué tenemos. Ahora sí vamos a practicar en la segunda hoja, porque vamos a hacer un ejercicio muy similar al que hicimos en clase, es decir, rewrite the sentences in passive. Vamos a reescribir las oraciones en voz pasiva. Para saber si es en voz pasiva en presente o en voz pasiva en pasado, ¿sí? Pónganle mucha atención al tiempo en el que está escrito cada uno de los verbos. ¿Ok? Esa ya es una gran pista. Así ustedes se van a ir dando cuenta en qué tiempo escribirían al pasado. Y finalmente, ustedes van a tener que escribir estas 7 oraciones. Y finalmente, pues, le dan a finish y a enviar las respuestas al teacher. So, let me send you right now. Let me send you the... Les voy a enviar en este momento el link. Denme un segundito. Así todos empiezan ya a resolver su classwork. So, there you go. Ya en el chat de Zoom tienen ustedes el link para que puedan iniciar con el classwork del día de hoy. If you have any question or doubt, please don't hesitate to ask.
Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla. Yo voy a estar aquí pendiente de todas sus dudas.